Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar en la página 23 del Tratado de Nedarim. Empezamos abajo en la página, al final de la página 22, dice Rabbi Shimon bar Rabbi, Havele Nidra le Mishra. Vamos a ver varios casos en los cuales los sabios vinieron a anular promesas. Dijimos que había dos formas de anular una promesa. Una era Harata y la otra era Limtzo Petach, abrirle una puerta. Y habíamos dicho que nos dijeron los sabios, no, la Haratá no es el modo adecuado, sino que siempre hay que tratar de buscar el petaj, el buscar una puerta de salida hacia la promesa. Vamos a ver ahora cómo ocurría esto. Dice, Rabbi Shimon bar Rabbi, el Rabbi Shimon, hijo de Rabbi, tenía una promesa que anular. Atale Kamayu de Rabbanán se fue a ver a los sabios. Hambre le dijeron, Nidarta adata de Aji. Cuando hiciste tu promesa, ¿pensaste en esta circunstancia? Amar dijo, sí pensé en eso. A data de Aji, ¿también pensaste en esto otro? Le respondió, sí, es decir, que estaba tratando de encontrar un petaj, le estaban tratando de buscar una puerta de salida para la promesa, pero Kama Zimnin, muchas veces le estuvieron preguntando sobre varias cosas. ¿Pensaste en esto? Sí, pensaste en esto, sí, pensaste en esto, sí. O sea, no había forma de sacarle la puerta. Abu Mista'are Rabbanan, y todos los sabios se estaban compungidos, porque no había forma de liberarle de su promesa. Y estuvieron tanto tiempo que estaban sentados a la sombra y venía el sol y otra vez se tenían que mover todos a la sombra y venía otra vez el sol y todos se tenían que mover a la sombra y venía el sol. Entonces, ¿qué? Entonces dice, Umistare Rabbanan, Mishimsha letula, Umitula leshimsha, es decir, cada vez se tenían que mover de la sombra al sol. Entonces, ¿qué? Amarle Botnit, Bere de Abba Shaul, dijo Botnit, el hijo de Abba Shaul, Ben Botnit, Minadarta Adata, de Mitzare, Rabanán, Mitula, Leshimsha, Mishimsha, Letula. Dice, cuando hiciste tu promesa, ¿acaso lo hiciste queriendo que los sabios se molesten de tener que ir cada vez de la sombra al sol? O sea, del sol a la sombra, siempre moverse, les estás molestando. ¿Esto lo tuviste en cuenta cuando prometiste? Amar dijo lo Vesharuya. Y entonces le permitieron la promesa porque eso era un aspecto que no había tenido en cuenta. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Rabbi Ishmael le dijo a Rabbi Yossi, Nidra le Mishra. Tenía una promesa que tenía que anular. Atale Kamayu de Rabbanán, se fue a ver a los sabios. Ambrule le dijeron, Nadarta, data de Aji. Es decir, cuando prometiste, ¿pensaste en esto? Amar Leu les dijo, y sí. ¿Pensaste en esto? Nadarta, data de Aji. Amar Leu le dijo también, esto lo pensé. Kama Zimnin, muchas veces. Que van de Haza, de Hau, Katzara, de Mistaare, Rabbanán, cuando vio ese lavandero que se estaba molestando a los sabios, que estaban compungidos porque no podían anular la promesa, ¿qué hizo? Magie, Beujla, de Ketzare, cogió y lo golpeó con la tabla del lavandero. Es decir, antes para lavar, se cogió una tabla con rugosidad así y se frotaba así, ¿no? Entonces le cogió con la tabla y le empezó a golpear a Rabbi Ishmael. Porque estaba molestando a los sabios. Entonces, ¿qué? Amar dijo, Adata de Maje Li, Ketzara lo Nadri. Dice, o sea, pensando en que me iban a golpear, no hice la promesa. Veshari el Nafshi. Y entonces le pudieron permitir su promesa anulársela. Amarle Rabaja, mi difti le Rabina, le dijo Rabaja de difti a Rabina. Ay, no la du, espera. Esto que tomó él como motivo para anular su promesa es algo nolad, es algo nuevo. De lo más date de Mahele Ketzara. Es decir, en el momento en el que prometió, ¿sí? No pensó en esta circunstancia. No es algo que podía llegar a ocurrir, o sea, que tenía, que existía, por así decir. ¿Bien? Es decir, esa circunstancia no era real todavía. Betanina, y enseñamos en la Mishnah, en Potjin lo benolad, es decir, no se anula, no se busca una puerta de salida a una promesa con algo que es nolad, algo que todavía no existía en el momento de la promesa. A Marle le dijo Rabina, hay lab noladu, dijo, no, esto de que le golpeen no es nolad, no es algo que no existía. De Shejije, a Picore, de Metzaare Rabanán. ¿Por qué? Porque existe gente que es apicor, es decir, que son gente que solamente vienen a molestar a los sabios,
Es decir, ¿qué hacían? Iban a ver al sabio y le decía, prometí, quiero que me anule la promesa. Y después volvía, prometí, quiero que me anule. Entonces, ¿qué tenían los sabios? Tenían al lado a alguien que estaba ahí para que cuando venía esa gente así, que solamente venía a molestar, les diesen golpes. Entonces sí que existía eso. Y entonces por eso, cuando le preguntaron, perdón, cuando a Rabbi Ismael empezaron a pegar, dijo, yo esto no lo tenía en mente cuando prometí, por eso le pudieron anular la promesa. De Bitu de Abaye, la hija de Abaye, perdón, la esposa de Abaye, Jabalea y Barta, tenía una hija, es decir, un matrimonio anterior. Uamar le creabay. Abaye dijo, quiero que esta hija se case con un familiar mío. Y Amra le queribá. Ella dijo, no, quiero que se case con un familiar mío. Amarle, entonces, ¿qué hizo Abaye? Le hizo una promesa. Titasra hanati alach y abart adati uminas batla le kirbach. Es decir, te prohíbo tener provecho de mí si transgredes mi punto de vista y la casas con alguien de tu familia. ¿Qué hizo ella? Azlat, ve abart alate, veinesba le kirbe. ¿Qué hizo? Le dio igual, cogió, transgredió la opinión de su esposo y la casó con alguien de su familia. Ahora tal de Rabbi Yosef. Abaye se fue a ver a Rabbi Yosef para que anule su promesa. Su mujer ahora no podía tener provecho de él para nada. Amarle le dijo Rabbi Yosef, Iluha vayadad de abart aladach umanseba la lekirbe mi adarta. Entonces, si tú hubieses sabido que ella le iba a dar igual tu promesa y que le iba a casar de todas formas con un familiar suyo, hubieses prometido. Amar le dijo, no lo habría hecho. Beshari Rabbi Yosef. Y Rabbi Yosef le anuló la promesa. Preguntarán a Mara Umishare, ¿y acaso está permitido hacer así? ¿Sí? Está permitido anular una promesa por el hecho de que transgredió lo que la promesa en sí. Dijo, y responde la dice, sí, efectivamente sí se puede. Beataña se enseñó una vereita, más se ve a la mejad, shidire dishto, mila alot la regel. Y esto ocurrió con un hombre que le prohibió a su esposa, o que hizo una promesa sobre su esposa, que no la permitía subir al regel. Bien, regel, normalmente estamos hablando de Shalosh Regalim, de las 3 fiestas, eso no se le puede prohibir. Entonces, ¿qué estamos hablando? De cuando ya no existía Betamigdash, que los sabios se reunían, hacían un gran congreso de sabios, de rabinos, y entonces ella quería ir a ver, y el marido le dijo, no te permito que vayas a ver, o sea, no te permito, no tienes nada que hacer ahí, no quiero que vayas. Y ella de todas formas, ve a Abralato, es decir, transgredió, le dio igual, ve al tal la regla y fue, vale, fue a ver a Rabbi Yossi, el marido, para que le anule la promesa. Amarlo le dijo, y los ayita yodea, yo tal da ataj, a la teja, ve a la regla, klum, hidarta. Dice, si tú hubieses sabido que ella iba a no escucharte y de todas formas iba a ir, ¿habrías hecho la promesa? Amarlo le dijo, no lo habría hecho. Y tiró Rabbi Yossi se lo permitió. Es decir, así queda después de halajá, que si una persona hace una promesa y entonces venimos y efectivamente se trata de buscar un petaj, es decir, reúne a 3 sabios y los sabios empiezan a decir, es que tuviste esto en cuenta, tuviste esto en cuenta, e incluso el hecho de decir es que tuviste en cuenta que no ibas a ser capaz de soportar tu promesa, y entonces así se puede llegar a encontrar un petaj. Ahora, la siguiente Mishnah nos va a hablar de cuando una persona hace una promesa y antes de ello sabe que su promesa no va a recaer, vamos a decir así. Y eso lo va a relacionar con una costumbre que tenemos todo el pueblo de Israel, que es en la víspera de Rosh Hashanah o antes de empezar Kippur, de anular nuestras promesas, ¿sí? O Atarat Nedarim, que hacemos en la víspera de Rosh Hashanah, o incluso el Kal Nidre, que hacemos en la víspera o a la noche de Kippur. Dice la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, Afar rotzele adir et javero, sheochal etzlo. Dice, incluso una persona que quiere convencer a su compañero de que coma en su casa. Ven a casa a comer, ven a casa a comer, ven a casa a comer. No quiere. Entonces dice, ¿sabes qué? Si no vienes a casa a comer, nunca más me hables. ¿Sí? O te prohíbo que tengas provecho de mí. ¿No? ¿Alguna vez se ha escuchado así? Y Omar, ¿lo que le va a decir? Le va a decir, mira, primero va a decir, Kol neder shani atid lidor ubatel. Es decir, que sepas que todas las promesas que voy a hacer no es válida. Y entonces después diga, como no vengas a casa, nunca más te voy a volver a hablar. Es decir, que de esa manera la promesa no recae.
¿sí? Porque él ya dijo que las promesas no las va a tener en cuenta. Termina entonces la Mishnah diciendo, pero solamente con la condición de que cuando esté haciendo la promesa, de si no vienes a comer, nunca más te voy a hablar, se acuerde de la condición. Es decir, que dijo, ninguna promesa que haga va a recaer. En el momento en el que hace la promesa después, se va a acordar, va a estar pensando y dice, yo de todas formas ya dije que ninguna promesa va a recaer. Entonces dice, pregunta a Gemara, hay una dificultad, que van de amar con Neder, Shani, Atit, Lidor y Ebatel. Si ya dijo que toda promesa que va a hacer sea anulada, velo shamale, areja vero yodea, el amigo lo sabe, que ya dijo. Le dijo, oye, todas las promesas que voy a hacer no sirven, como no vengas a comer a casa, te prometo que nunca más te voy a hablar. Bueno, ya le dijo que no sirve la promesa. Entonces no le va a escuchar, no va a ir a comer a casa. Velo a Tebejade y no va a ir a su casa, no va a ir con él. Entonces explica la Gemara. Dice, Hasun Mixara Beaji Katane. Es decir, en realidad faltan palabras aquí y así es como deberíamos enseñar la Mishnah. A los tres pero el que quiere que su compañero coma en su casa. Un mesareblo y le insiste. Un madiró y ahora promete que no va a tener provecho de él si no va a comer a su casa. Nidre Zeruzin Hu. ¿Qué tipo de promesa es esta? Lo que vimos al principio del capítulo. Vimos al principio del capítulo que hay un tipo de promesa que se llama Neder Zeruzin, es decir, una promesa de convencimiento. ¿Sí? Como el vendedor que le dice, te prometo que no te lo voy a vender por menos de 4. Y el otro dice, te prometo que no te va a pagar más de 2. ¿Por qué? Porque en realidad uno quiere venderlo por 3 y el otro también quiere venderlo por 3. Entonces aquí lo mismo. Esa promesa no es una promesa que de por sí esté destinada a recaer, sino que es una promesa que la persona dice, como no vengas, nunca más te voy a dar nada. Entonces ahí sabe la persona que lo está diciendo solamente para convencerle. Y entonces directamente no recae esa promesa. ¿Cuál es y otra alajá? ¿Y otra alajá cuál es? Entonces, y ahora la Mishnah dice, ¿y otra alajá cuál es? Dice, Sheloyit Kademu, Sheloyit Kademu el que quiere que no recaigan sus promesas, que va a hacer Kol Shana durante todo el año, ya Amod de Rosh Hashanah, que se pare en Rosh Hashanah, es decir, en Rosh Hashanah se va a establecer y va a decir, con Neder, Sheni, Atit Lidor y Ehebatel. Toda promesa que yo voy a hacer en el futuro, que no recaiga. Bien, de aquí de qué estamos hablando, de Atarat Nedarim. Dentro de la Atarat Nedarim que tenemos la anulación de las promesas pasadas, y después hay una declaración que dice, y todas las promesas o costumbres, o minagim, o afirmaciones que yo voy a hacer sin decir Belín Eder de aquí hasta el año que viene, que no recaigan. O, como decimos también en el Kan Nidre, ¿sí? Mi Yom Kippurim Azeh, Yom Kippurim Abba, Sheyavo Alenu Le Shalom. ¿Sí? La nidrana, la nidre, bajaramana, la jaramé, es decir, está hablando de aquí al futuro, es decir, está estableciendo al principio del año que todo lo que va a prometer no va a recaer. Y ahora que dice, Wilbach y Zahur, Beshataneder. Ahora, este calnidre o este ataran solamente funciona en qué condición. Si en el momento en el que promete se recuerda que hizo calnidre, ¿por qué? Porque si él se acuerda que prometió que sus promesas no van a funcionar durante todo el año, ¿qué quiere decir? Que está demostrando cuando promete, ¿sí? En el momento en el que está prometiendo, está pensando en, pero yo ya no anulé, entonces por eso voy a prometer. Y por eso la promesa no recae. Pero si no se acuerda o no tiene en cuenta el canidero o la anulación de promesas de Atarat Nedarim, entonces su promesa lo está haciendo con todo convencimiento, él quiere que la promesa recaiga. Y por eso, dice la Mishnah, Hasur y Mechsara, Uilbache y es Zahur, solamente funciona si se acuerda en el momento de prometer esa condición. Ahora, pregunta la Gemara, ¿y Zahur? Ahora dice, pero espera, si se está acordando de la condición, ¿sí? Y a pesar de ello, viene a prometer. Hare, acre, letnae, está anulando su condición. No, porque dice, a pesar de que a pesar de que dije que no quiero que recaiga ninguna promesa, prometo. ¿Qué quiere decir? Que le da igual lo que dijo al principio del año. De que hay en nidre, y entonces se debería mantener la promesa. Amar Valle dijo, Valle, Tane, ok, ¿sabes qué? Cámbialo. En lugar de que ponga a condición de que se acuerde, pone al contrario, a condición de que no se acuerde. ¿Sí? Y ahí su condición va a recaer y la promesa no va a funcionar. Pero si él se está acordando, entonces
está anulando la promesa. Es decir, Abaye lo invierte. Es decir, que cuando la persona viene y hace anulación de promesas para todo el año, ¿sí? Y llega un momento y dice, voy a prometer. Entonces, que si se acuerda de que en el principio del año él prometió, entonces, ¿qué estamos diciendo? A pesar de que se acuerda y él promete, ¿qué quiere decir? Que le da igual lo que dijo al principio del año, él quiere hacer la promesa y por eso recae. Ahora, pero si prometió y no tuvo en cuenta o no se acordó que él había anulado todas sus promesas, entonces para él sigue siendo importante eso y entonces por eso no recae la promesa. Rabba Amar. Rabba dice, ¿sí? No hace falta hacer esta puntualización de la Mishnah. Leolam, Kedamrinan, Me'aikar. En realidad es como dijimos al principio. Es decir, solamente a condición de que se acuerde en el momento en el que promete. ¿Y de qué caso estamos hablando? Que Gon, por ejemplo, un caso en el que la persona vino a hacer una condición en Rosh Hashanah, es decir, yo todas las promesas que haga sobre el vino, por ejemplo, ¿sí? No las tengo en cuenta, que no recaigan. Pero ya dame, pero después se olvidó sobre qué hizo la condición. Dije vino, dije cerveza, dije carne, dije pan, no me acuerdo. Ahora, velo ya dame maitna. Veasta, y ahora, Canadá viene y promete sobre eso justo. Izahur, si se acuerda sobre qué era que hizo la condición, Beshataneder, Veamar, Aldat, Arishona, Aninoeder. Es decir, en ese momento viene y dice, sobre esa condición yo estoy haciendo la promesa. Sí, es decir, no me acuerdo sobre qué prometí, pero perdón, no me acuerdo sobre qué puse la condición, pero si puse la condición sobre esto que estoy prometiendo, entonces ahí qué. Ahí, Yehe Neder Batel, la promesa queda anulada. Es decir, prometo sobre que no voy a beber vino. ¿Sí? Sé que a principio de año anulé puse una condición de que todas mis promesas sobre algo no recaigan. Si es sobre vino, ¿qué quiere decir? Que no va a recaer. Pero si es sobre cualquier otra cosa, sí va a recaer. Ahora, Nidre let be mamash. Es decir, esa promesa entonces no es realmente una promesa. Pero lo amar, si no dijo nada, al dat arishoná, aninoder. Es decir, si no dijo en el momento en el que está haciendo la promesa ahora que su promesa está a condición de lo que dijo al principio del año, que no se acuerdas lo que era, acre letnae bekayem lenidra. Entonces ahí se anula la condición y recae la promesa. Muy bien, sobre esto nos dice ahora la Gemara, Rabuna Barjanina. Rabuna Barjanina, Sabar le nidreshe bepirka. Dijo, ¿sabes qué? Esto es maravilloso. Existe la posibilidad de hacer kal nidre o atarat nedarim. Lo voy a enseñar en la clase pública, ¿sí? Del allá, del jajam. Señores, cuando comience el año, hagan una condición de que todas sus promesas del año no van a servir y así nos libramos de ese problema de las promesas. Amarle Raba le dijo, Raba, Tanaka mesatem le setume. Es decir, espera, ¿cómo puede ser? El Tana de la Mishnah, esto lo enseñó de una manera oculta. Es decir, no está claramente escrito, sino que tuvimos que hacer un Hasur en Mixara. Aquí faltan palabras y en realidad esto es lo que quiso decir, que había dos leyes. La primera era el que la promesa del compañero era Nidres de Luzín y después trajo la otra alajá sobre la Tarat Nedarim de aquí al futuro. ¿Y tú lo quieres enseñar públicamente? ¿Por qué el Tana lo enseñó así, de manera oculta? Que de Shelo Yinhagu, Kalut Rosh, Banedarim, para que la gente no se comporte de manera liviana con las promesas. Si yo sé que al principio de año hago un Atarat Nedarim y después todas las promesas que voy a hacer no funcionan, entonces voy a estar prometiendo todo el día. Entonces, vea, Darashle, Bepirka, y tú lo quieres enseñar y ponerlo aquí en YouTube, ¿no? Entonces le dijo, no está bien que lo hagas de esa manera. El Ran dice que, el Rab dice que en realidad no se debería hacer esa costumbre de Atarat Nedarim o incluso de Kal Nidre, ¿sí? Basándonos en esto. Es decir, que si la gente sabe que a priori sus promesas no van a recaer, entonces van a estar prometiendo todo el día, ¿sí? Pero el minhag, la costumbre establecida en el pueblo de Israel, es que todo el mundo hace a principio de año Atarat Nedarim en Rosh Hashanah y Kal Nidre en el día o en el comienzo del día de Yom HaKippurim. Hasta aquí llega el DAF 23. Antes de la entrada de Shabbat Kodesh nos encontraremos
para poder continuar con nuestro estudio. Hizku ve'imtzu, Shabbat Shalom, Umevorach.